tal, televidentes, comunidad del municipio de Jardín? Bienvenidos a una nueva entrega de este espacio, Activa tu Bienestar, programa que realizamos desde el canal comunitario Antena 4 Jardín, pensando en el bienestar de ustedes, los jardineños, y de todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Hoy vamos a estar hablando de medicina laboral y por eso estoy en compañía del médico Mario Gaviria. Bienvenido a este espacio para hablar de un tema que muchas personas desde sus hogares pueden estar diciéndose: medicina laboral, ¿qué tiene que ver la medicina con el trabajo? Muchas personas, sobre todo en la ruralidad, pueden estarse haciendo esa pregunta, así que bienvenido a este espacio, doctor. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo para ti y para todos los televidentes de Antena 4 y de este espacio Activa tu Bienestar, que se encuentran en el municipio de Jardín y en todos los municipios de la subregión que nos ven a través de la red. Mi nombre es Mario Gaviria, soy médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Fundación Área Andina, y desempeño mi trabajo en seguridad y salud en el trabajo o en medicina laboral, como tradicionalmente la hemos conocido, en todo el suroeste de Antioquia, teniendo mi sede principal en el municipio de Jardín. Alejandro, es un tema interesante y es importante que los jardineños y todos los surestanos empecemos a conocer por qué es tan importante la medicina laboral y qué significa. Importante ese tema, usted lo mencionaba, también extenderle un saludo a las personas del suroeste antioqueño. Entremos en materia y contémosle a las personas qué es la medicina laboral, en qué consiste. Bueno, la medicina laboral es una rama de la medicina que tiene su origen aproximadamente en la Edad Media. Se conoce como el padre de la medicina laboral, el doctor Bernardino Ramazzini, quien arranca por allá en la Edad Media, en 1600, con la evaluación de las condiciones para que un trabajo fuera seguro, los accidentes, las enfermedades que se iban generando con los diferentes tipos de empleo que existían. En Colombia es una rama que aparece más o menos en la primera etapa del siglo XX, 1915 aproximadamente, y se va desarrollando una normatividad diferente que va permitiendo avanzar. Hoy estamos en una nueva resolución y esta área es área de rama de la medicina porque somos los médicos los que la desarrollamos. Hay un montón de profesionales alrededor de la medicina laboral que cumplen las tareas fundamentales, que son técnicos, tecnólogos y profesionales y especialistas en seguridad y salud en el trabajo, que ayudan con toda esa documentación y poner todo al día en un trabajo para que las condiciones sean seguras. Y los médicos laborales lo que hacemos es evaluar condiciones de salud de unos trabajadores, de unas personas para desempeñar diversos cargos y evaluar accidentes dentro del trabajo, factores de riesgo para la salud dentro del trabajo, condiciones que pueden poner en riesgo al trabajador, a otras personas o a la empresa. Bajemos eso a la realidad del municipio de Jardín y de pronto una explicación un poco más coquito en el entorno de la ruralidad, en el entorno de este municipio. Hacia dónde apuntan esos riesgos de los que usted estaba mencionando, cuáles son como esas medidas que se deben de tener presentes a la hora de asistir a una consulta con usted para analizar si es seguro o no el trabajo, pues sobre todo en el área del campo, que es como el mayor, el común denominador en esta zona. Claro que sí, Alejandro. Ubiquémonos en Jardín o en cualquier municipio del suroeste de Antioquia. Jardín es un pueblo que tiene su primer factor o ingreso económico, la agricultura, y el segundo es el turismo. Entonces, todas las personas que trabajan en el campo son las que ayudan a que Jardín tenga una economía estable, que ingresen los alimentos, que se produzcan empleos. ¿Sí? Estas personas, cuando están en el campo, van a tener que hacer unos esfuerzos, ¿sí? Que normalmente son físicos, posturas, cargas, movimientos repetitivos, golpes, aplicación de plaguicidas, exposición solar, exposición a la flora o a los animales, a los zancudos, a la serpiente, a la araña, y todo eso son factores de riesgo que dentro del desarrollo de esa actividad agrícola pueden traer consecuencias para la salud. En otras palabras, un campesino que tiene que cortar un racimo de plátanos tiene que llegar hasta la planta, coger un objeto filoso para cortarla. En este puede haber heridas, puede que no se utilice bien la herramienta y termine afectando el cuerpo de la persona, que haya una caída, hay que hacer un movimiento con el hombro, con el brazo, un golpe fuerte, un movimiento de rotación, de extensión.
hay que evitar que esa planta, que ese racimo caiga sobre el cuerpo para que no lo golpee. Luego hay que cargarlo y llevarlo hasta el lugar donde se va a organizar. Y normalmente son recorridos en terreno irregular, terreno difícil, terreno donde se pueden deslizar fácilmente. Todos esos son factores de riesgo que pueden llevar a que esta persona tenga alguna condición negativa en su salud. Con respecto a ese ejemplo puntualmente, entonces, ¿qué riesgos habría y cómo el campesino de a pie podría pues, mitigar esas posibilidades de sufrir una lesión? Bueno, lo primero es que para eso se hacen los procesos de afiliación a las entidades aseguradoras, las ARLs, que son las encargadas de controlar o por lo menos cubrir esos riesgos laborales. Si tengo un accidente en el trabajo, me va a cubrir la ARL. Dos, conocer las condiciones de salud de ese trabajador, conocer las condiciones de salud del área donde trabaja, ¿sí? Usar elementos de protección personal que son muy importantes. Que para este caso serían guantes y de pronto ¿qué otro? Las botas, ¿sí? De caña alta, por el tema de todos los riesgos de animales. De las picaduras. ¿Sí? Una mordedura de una serpiente, por ejemplo. La ropa de trabajo de acuerdo a la actividad que esté haciendo, porque el campesino puede hacer varias actividades y una es la carga, pero en otra puede hacer aplicación de plaguicidas, entonces va a tener que usar traje, antifluidos, con guantes, con careta, con máscara, con gafas, para cubrir todas las áreas de su piel, para cubrir la aspiración de vapores. Entonces, conocer la condición de salud inicial de ese trabajador, porque no es lo mismo el que va a recolectar café, que de pronto lo tiene a la altura de su abdomen o su pecho, que el que va a tener que elevar su extremidad por encima de 90 grados y de pronto tiene un problema en el hombro o una lesión en el hombro o riesgo de tenerlo. Y cuando el médico laboral le hace la evaluación e identifica esto, le va a decir, tienes esta alteración, puede que todavía no haya una condición patológica, o sea, un daño, una enfermedad, pero sí hay una predisposición a que se presente y para eso, ¿qué se hace? Hacer una buena técnica, hacer el proceso de activación muscular previo a la acción. Si yo voy a cargar, debo activar los músculos con los que voy a cargar. Hacer el proceso de estiramiento terminado ese proceso físico, que en este caso es de fuerza, de carga, de movimiento, de impacto. Es el estiramiento básico que hace cualquier deportista cuando termina una actividad física. El calentamiento que hace antes de iniciarlo. Los trabajadores lo deben hacer. Yo siempre le digo a los trabajadores, un futbolista se juega un partido de 90 minutos, usted se juega 4 o 5 partidos en el día, sobre todo los trabajadores agrícolas. Conocer lo importante que el inicio de la jornada sea a través de un calentamiento, con una serie de movimientos y de ejercicios. Por supuesto, y a eso iba a también conocer que existen las pausas activas y en todos los trabajos hay que hacerlas. Okay. En el trabajo de fuerza, en el trabajo de carga, en el trabajo de movimiento repetitivo hay que hacerla, pero también en el trabajo de oficina. Entonces, hacer la pausa activa, usar bien los elementos de protección personal, tener el conocimiento sobre las herramientas que se van a utilizar y tener la capacidad de usarlas, tener inducción. Hombre, lastimosamente pues estamos hablando del trabajo agrícola que en Colombia es informal en su gran mayoría. Tenemos la suerte de que en Jardín contamos con formalización de los empleos, pero no es un 100%, no es universal. Hay unos señores empresarios que se dieron la tarea de montar sus empresas y tienen a sus trabajadores en excelentes condiciones y Jardín es un ejemplo para Colombia, para Antioquia. Tenemos empresas grandes de personas que empezaron con su finca y decidieron ir más allá y formalizar su empleo y empezaron a formalizar a sus trabajadores. Pero también está el caso, como lo estaba mencionando, que tenemos el pequeño o mediano agricultor que lo hace con su círculo familiar, con sus hijos y pues con su familia. Entonces ahí es donde este tipo de situaciones o tips pues podrían ser como muy valiosos e importantes. Doctor, con respecto a ese tema de la medicina laboral, a uno le dicen tiene que hacerse unos exámenes laborales para poder iniciar en una empresa. Normalmente es cuando se va pues como a ingresar a una empresa, pero entonces los trabajadores independientes de los que venimos hablando también es necesario que tengan estos chequeos periódicos que normalmente las empresas hacen. Todos los deben tener. Lo debo tener como empleado dependiente de una empresa, lo debo tener como independiente. Soy empleado mío.
O hago contratos para una empresa, voy, presto servicios y entro y salgo de esa empresa y de otras empresas porque mi labor solo va a ocupar unos días de las funciones normales de esa empresa. Ejemplo, en un restaurante van a cambiar un techo. Sí. Ninguno de los empleados del restaurante cambia techos. Pero hay una empresa o hay un contratista que cambia techos, que organiza techos. Él debe hacer sus exámenes laborales. Para ello, él debe conocer sus factores de riesgo. Entonces, se supone que como empresas o como independientes deben existir unos perfiles para el cargo, un manual de funciones del cargo, unos elementos de protección personal del cargo, una matriz de riesgos para el cargo, porque no son los mismos riesgos para el empleado de servicios generales en el restaurante, para el cocinero o para la empresa que vino a arreglar los techos y que tiene trabajo de alturas. Claro. Y depende de eso, de haber un documento que hace un médico laboral con todo, reuniendo toda esa información que se llama profesiograma, que es el que me dice qué examen médico me voy a hacer. Ok. Y precisamente, ¿qué tipo de exámenes médicos hay dentro de pues, esa gran rama, podríamos decirlo, de la medicina laboral? Entonces, la medicina laboral tiene en su base pues, los exámenes preingreso, que son los exámenes que se hacen antes de ingresar a una empresa para saber en qué condiciones llega ese trabajador, para que no llegue con un problema de rodilla a decir que fue en un accidente dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque eso va a generar problemas para la empresa y la ARL va a hacer una investigación y va a haber una complicación. Y también para poderle asignar las tareas. Yo no le puedo asignar las mismas tareas a un trabajador que tiene una condición física que a otro. Los exámenes periódicos, que son los que se hacen periódicamente dentro de un trabajo, normalmente o idealmente cada año, pero depende mucho de los factores de riesgo. Los exámenes de egreso, que son los exámenes de salida de cada empleo. ¿Salió en condiciones adecuadas o salió con algún problema? ¿Salió con alguna enfermedad que puede ser de origen general? Ojo, que a veces se confunde. Es que yo cuando entré a la empresa no era hipertenso y ya sí soy hipertenso. La hipertensión es una enfermedad general, no es una enfermedad laboral. Que no la tenías antes, la ibas a desarrollar en este trabajo, en otro o en ninguno. Estando en tu casa sentado, la ibas a desarrollar. Y eso hay que entenderlo, porque también pasa eso. Los exámenes post-incapacidad o de reintegro laboral en personas que estuvieron fuera de la empresa más de 90 días, ejemplo, en una licencia no remunerada o por un viaje. Los post-incapacidad son todos estos que tuvieron una incapacidad mayor a 15 o 30 días, ¿sí? Que hombre, me hicieron una cirugía al apéndice, se me complicó y estuve un mes y medio incapacitado. Es bueno volverle a hacer el examen, de hecho lo dice la nueva normatividad. Los exámenes de caso especial o de seguimiento de casos, para aquellos casos que tienen una condición particular o que ya tienen un diagnóstico que complica o generó recomendaciones o restricciones para diferentes cargos. Los exámenes de seguimiento o vigilancia de accidentes de trabajo, ¿sí? Y vienen lo que lleva el examen, que es la evaluación del médico, que tiene una base osteomuscular. Okay. Todos los exámenes médico-laborales por defecto son osteomusculares, por eso a veces es muy llamativo que en algunas empresas le digan a uno con énfasis osteomuscular. No hay que decir eso, pero esos exámenes médicos pueden tener otros énfasis, puede tener un énfasis en dermatológico, a veces una empresa lo piden, porque es que mis trabajadores están mucho expuestos al sol, a la luz solar, entonces necesito ver la piel. Dermatológico, porque usamos químicos para lavar la vajilla del restaurante, volvamos al restaurante, y no quiero que mi paciente tenga un problema en las manos con el uso de jabones. Puedo tener un énfasis neurológico o neuropsicológico. Y hay unas pruebas complementarias. Las pruebas complementarias son estos exámenes que se le hacen a los trabajadores que no son obligatorios dentro del examen osteomuscular, pero que por factores de riesgo sí se hacen, como la audiometría laboral, que la hace normalmente un fonoaudiólogo, la visiometría laboral, son las dos pruebas reinas complementarias. También existe la espirometría, que es la prueba pulmonar que le hace un terapeuta respiratorio o un fisioterapeuta entrenado, con el fin de mirar problemas pulmonares porque aplico plaguicidas, porque estoy en una mina, porque estoy expuesto a micropartículas, y vienen otro tipo de pruebas como las pruebas psicosensométricas, que son las que le hace el psicólogo para mirar que la condición psicológica esté bien, por ejemplo, para un conductor. Okay. Sí, como la prueba que hacemos cuando vamos en la maquinita de conducción, que es de reacción, de anticipación, ¿sí? ¿Qué decisiones toma en diferentes situaciones? Eso es lo que va a mirar básicamente el psicólogo. Y vienen las pruebas de laboratorio, dentro de acuerdo al
al tipo de riesgo, al tipo de trabajo, se pueden incluir muchos. Ejemplo, entonces hablamos del techo, tiene un perfil de alturas. En perfil de alturas, ¿qué miramos? Que la visión esté bien o que corrija bien con los lentes que utiliza. Que la audición esté bien o que sea fácil de corregir o no sea un factor de riesgo, porque alguien que no te escucha, que tiene una hipoacusia severa, si no hay iluminación natural, van a fallar dos órganos del equilibrio y se me va a caer. Le vamos a hacer perfil lipídico completo y glicemia para mirar que no haya factores en su sangre que puedan generar mareos y caídas, ¿sí? Y además se les piden unos cursos que ya no tienen que ver con el médico laboral, pero hay que cumplir con las dos cosas, porque también se confunde, Alejandro. ¿Con qué se suele confundir en este caso, por ejemplo, en ese trabajo que tiene que ver con estar cierta altura del piso, el curso de altura? Quiero ponerte esos dos ejemplos y por eso esperé que me hiciera la pregunta. Cuando yo voy a trabajar en altura, lo primero que tengo que hacer es un curso que diga que yo sé trabajar en alturas, que sé utilizar las herramientas para alturas, que sé anclarme, que sé subirme, que sé bajarme, que sé usar los nudos, las cuerdas, los mosquetones, las líneas de vida. Que sé coordinar a mi compañero o ayudarle a mi compañero que lo haga porque debe haber alguien coordinando al que está subiendo. Porque a mi compañero algo le puede fallar y para eso estoy yo, para corregir y evitar las fallas. Pero además de ese curso o antes de ese curso debo tener una condición de salud que diga que yo no me voy a caer. ¿Cierto? Un paciente que viene con vértigo no está en condiciones de subirse a la altura, no puede ir a hacer el curso. Y ahí es donde también es importante el chequeo con los exámenes de sangre, los análisis de sangre. Por supuesto. Un ejemplo muy común, el curso de manipulación de alimentos. Entonces, todos los empleados que cogen un sándwich, que preparan una sopa, que sirven un tinto, deberían tener examen médico laboral, con énfasis en manipulación de alimentos, donde yo voy a mirar que en su boca no haya bacterias nocivas para la salud, sino las bacterias naturales, entonces se le hace un frotis faríngeo, que en sus manos no haya, en sus uñas, hongos, que se pueden transmitir en los alimentos, entonces le hago un KOH de uñas, que en su intestino no haya parásitos que puedan transmitirse y puedan generar daño a la salud humana, entonces se le hace un coprológico para buscar parásitos, y el médico laboral, idealmente el médico laboral en muchos pueblos todavía se permite que sea el médico general, pero la normatividad está indicada es para que sea el especialista en seguridad y salud en el trabajo, el que haga este trabajo, defina que tiene aptitud en salud para desarrollar ese empleo. Pero además tiene que ir a hacer el curso en el SENA, o en Confenalco, en Confama, donde lo hagan. Porque estas cajas de compensación familiar nos ayudan mucho con eso, las alcaldías ayudan con eso, traen los cursos. Y a veces se confunde, no, es que yo ya hice el curso. Sí, pero tienes parásitos. O no tengo parásitos, sí, pero no has hecho el curso. Hay que tener las dos cosas. Volviendo al tema del trabajo en alturas, entonces hay unos detonantes también a nivel salud, como tener los triglicéridos altos que pueden generar mareos. Ese tipo de situaciones también tiene sus restricciones a la hora de realizar el trabajo en alturas. Por supuesto, pero también hay que ser muy claro con los pacientes en que no todos los valores elevados restringen. Ok. Entonces los vamos a clasificar en leve, moderado y severo. Todos los valores severos restringen. Los valores moderados van a ser a interpretación, porque el médico dentro de las pruebas que hace para alturas hace pruebas de coordinación, pruebas de visión, pruebas de audición, pruebas de equilibrio. Y si mi paciente está en unas muy buenas condiciones, pero los triglicéridos los tiene un poco altos, digamos en 400, pues yo simplemente le puedo dar unas recomendaciones de cómo cuidarse, cómo bajarlos, pero no necesito restringir alturas. Pero si ese mismo paciente ya los tiene en 700, sí le voy a decir que hasta que no los tenga por debajo no lo va a hacer. Y un paciente que los tenga en 300, que ya es un poco más bajo que los dos valores anteriores que di, pero tiene las cifras de la presión muy altas, tiene problemas de azúcar y no está controlado, tiene problemas de vértigo, cualquiera de estas cosas, lo voy a limitar más que al otro. Entonces, es una suma de factores. Porque a veces somos muy planos y la medicina no es plana. Cada caso se debe individualizar y así la medicina laboral no sea tan intensa como la medicina interna, la medicina general. Debemos individualizar al paciente
Porque también uno se encuentra casos de pacientes que cumplen todas las condiciones, pero les salió un poquito alto los triglicéridos y les impidieron hacer el curso de alturas. Me parece que tampoco podemos llegar a esos extremos. Hay otros que les permiten hacer el curso a pesar de estar en condiciones inadecuadas. Y esto finalmente va a ir en detrimento de la salud de esa persona, de otras personas que estén a cargo de él o que dependan de él, del desarrollo de una labor, de una empresa que la estoy poniendo en riesgo, y también estoy poniendo en riesgo mi firma. Y mi firma al final va respaldada por una entidad que es la seccional departamental, que me puede generar sanciones. Y aquí hay sanciones, puede haber sanciones para todos, para la seguridad del sano del trabajo de la empresa, para el médico, para el laboratorio, para el que sea, si no se hacen las cosas bien. Con respecto a ese tema de la normatividad y como esas múltiples situaciones o responsabilidades que pueden haber con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, a la medicina laboral, hay un aspecto que me parece importante que toquemos, y es el tema de la confidencialidad a la hora de realizar los exámenes laborales. Ahí la relación con el paciente-empresa, ¿cómo se maneja si hay una situación de pronto delicada? ¿Se aborda primero con el paciente, luego de ir a la empresa, o cómo es ese debido proceso? Bueno, en el tema de confidencialidad hay dos cosas. Lo primero es que la historia clínica pertenece al paciente, no a la empresa, ni al médico. Pero el certificado médico laboral por norma pertenece a la empresa. ¿Cierto? Okay. Entonces, muchas veces el paciente le dice, no, entrégueme el certificado. No, el certificado va para la empresa. Y la empresa le dice, no, entrégueme la historia clínica. No, la historia clínica yo la custodio, yo la guardo y solo se la puedo entregar al paciente. Y para haber cambios en eso, pues tiene que haber una orden de un juez de la República. Yo no puedo tomar la decisión. Que ya el paciente llevó la historia clínica a la empresa, pues él rompió la confidencialidad y él es el dueño de su historia. Que la empresa decidió darle una copia del certificado médico laboral, pues ellos son los dueños del certificado y en eso yo no me meto. Es decir, el certificado es lo que me dice si es apto o no apto para el cargo, para el rol que va a desempeñar, y si está bien o no dentro de los exámenes periódicos. Y hay condiciones que puedes poner en el certificado, pero hay otras que no. Te voy a poner un ejemplo. Tengo un paciente que tiene un diagnóstico de una infección de transmisión sexual. Sí. Y su trabajo es recolectar café. Y viene en un tratamiento y está controlado. Yo no le tengo que decir a la empresa que él tiene una infección. Yo le tengo que decir a la empresa que él tiene una enfermedad que está controlada y que no lo limita para el trabajo y que lo puede desempeñar. Okay. Y en la recomendación le va a decir, continúe con su tratamiento bien juicioso. Y pero nada más. Pero la empresa no tiene por qué saber. Preguntar cuál es la enfermedad. No tiene por qué preguntar cuál es la enfermedad. Incluso algunas empresas le preguntan a uno, hombre, dice enfermedad de base y no entiendo. Obvio, los términos médicos pueden no entenderse a qué se refiere esto, y uno le da una explicación a grosso modo. Hombre, cuando pongo enfermedad de base puede ser que sufre de la presión, de los triglicéridos, que tiene unas venas en los pies y que está controlado. Lo que le importa a la empresa es entender que esa no es una limitante para ingresar, no es una limitante para desarrollar la labor. Y si sí lo es, pues le tendré que poner que hay una enfermedad de base que limita ciertas actividades. Entonces vamos al paciente con el vértigo, que lo hemos utilizado mucho como ejemplo por el tema de las alturas. Entonces ahí le pongo enfermedad de base, no permite o limita o restringe hacer alturas. Okay. Es otra historia. Pero tampoco le estoy diciendo cuál es la enfermedad de base. Pero las alteraciones osteomusculares, hombre, si tiene una alteración en un hombro, yo le tengo que decir a la empresa, hombre, usted lo va a contratar para que haga cargas y movimientos con el brazo y él puede hacer estas, pero estas no, porque tiene un problema en el hombro. Okay. De pronto no voy a ser tan específico, pero sí le voy a decir a la empresa, pero hombre, sí tiene un problema en el hombro, le tengo que decir, ¿cierto? Okay. Y al paciente se le explica que se le está poniendo eso, porque también es importante eso. Algunos pacientes no escuchan, no te entienden, pero uno le dice, hombre, llama la atención que te traquea el hombro. ¿No te duele? No, no me duele. ¿No te limita? No, no te limita. Hace todos los movimientos, pero cuando lo mueve hay una crepitación, como un traquidito constante. Eso me habla de que puede que ese hombro a futuro vaya a tener un desgaste, de que puede que ese hombro a futuro vaya a tener dolor. Entonces, ¿qué le digo al paciente? Vamos a hacer ejercicio para fortalecer. Y ahí es donde entran los fisioterapeutas. Yo creo que soy el médico laboral que más manda fisioterapia. Vaya que el fisioterapeuta le enseña a hacer ejercicio, vaya que le enseña a hacer la carga, vaya que le enseña a hacer la postura, vaya que le enseña a fortalecer. Lastimosamente uno se encuentra 5 años después el mismo paciente con el hombro más desgastado
y nunca ha hecho ejercicio. Y sigue diciendo que él no hace ejercicio porque no le da tiempo, porque sale muy cansado del trabajo y porque ¿para qué más ejercicio que mi trabajo, doctor? Es importante eso, tener presente esas recomendaciones. Y ahí yo le explico lo del deportista. El futbolista, cuando está en el partido, está haciendo ejercicio. Pero para llegar a ese partido fue al gimnasio, estiró, entrenó, practicó. Antes de ese partido activó músculos o hizo un calentamiento. Cuando terminó el partido estiró. Entonces el campesino, el bracero de estas empresas de café que les toca cargar esos bultos, Ajá. también tiene que hacerlo. El operario de construcción. Doc, ya para ir cerrando, me gustaría que brevemente retomemos algo importante y va enlazado con lo que usted estaba diciendo, y es la importancia de las pausas activas. ¿Cómo funciona el tema de pausas activas y cuál es ese como debido proceso para poderlo hacer tanto en la empresa o si es trabajador independiente y trabaja al campo o en una oficina o en la misma casa, hace teletrabajo? Una pausa activa es cambiar la condición, la postura, la acción que estoy desarrollando en cierto momento porque llevo mucho rato desarrollándola y mi cuerpo necesita cambiar, necesita descanso. Ejemplo, estoy sentado en mi oficina, llevo 2 horas en mi computador o 2 horas al teléfono, estoy en un call center, que otra empresa que hoy funciona en el suroeste, los call centers, que gracias a ellos hay muy buen empleo en el suroeste. Entonces el call center está ahí todo el día sentado, escuchando llamadas y quejas y resolviendo casos, que necesita más o menos cada 2 horas pararse. 2, 3 minutos, 5 minutos a estirar, a caminar, a descansar sus oídos, a descansar sus ojos de la pantalla, Despejar la a mente. tomarse algo, ir al baño, despejar la mente y estirar. ¿Por qué? Porque sus piernas están en una sola postura. Dentro de la misma acción usted puede hacer pausas activas muy sencillas. Yo estoy en la oficina y puedo ir moviendo las extremidades, puedo ir cambiando la postura para activar un poco los músculos y no me paré de mi puesto de trabajo, pero cada 2 horas párese de su puesto de trabajo, tómese los 5 minutos y jefe, no ponga problema por eso, ese trabajador va a ser más eficiente y va a estar menos enfermo. Y no va a llegar al otro día diciendo que le duelen las piernas, que le duelen las rodillas, que tiene los pies hinchados, que le están dando calambres, que le están dando hormigueos. ¿Sí? El trabajador que está descargando un carro, termina de descargar ese carro, vaya y tómese algo, haga un estiramiento, hable con sus compañeros. Esos son pausas activas. No hay una guía que diga cómo se tienen que hacer. No es que la pausa activa es que todos nos paremos del puesto y empecemos a hacer el juego de arranzanzán. No. Todo parte de cambiar la postura con la que llevamos mucho tiempo y cambiar un poco la actividad que se está realizando. Por supuesto. Si alguien tiene alguna inquietud, Doc, y quiere ahondar más sobre el tema, incluso tener esa asesoría de medicina laboral, recordemos pues de pronto número de contacto, donde pueden encontrar al doctor Mario Gaviria para que también sea la oportunidad y más jardineños y habitantes del suroeste puedan tener esa asesoría de una buena fuente. Bueno, claro que sí, Alejandro. Soy el médico laboral que está 100% en el suroeste. Eso es importante decírselo a la comunidad. Que tengo habilitación, que cumplimos con toda la normatividad. Trabajo para varias empresas y en varios lugares. Pero mi arraigo está en el municipio de Jardín y trabajo como profesional independiente con el consultorio de Mario Gaviria y con una empresa que se llama Salud Integral y Empresarial del Suroeste que ayuda o acompaña ese proceso de asesoramiento en toda la documentación y que les ayuda a las empresas y a los profesionales que están dentro de la empresa, técnicos, tecnólogos, a documentar mejor y a cuidar mejor al trabajador, ¿sí? Y en Jardín Antioquia nos encuentran en la calle 2, número 1053. Y el teléfono es 310-461-6101 o en nuestras redes sociales de Salud Integral y Empresarial del Suroeste o del consultorio del doctor Mario Gaviria. Muchas gracias, Doc, por habernos acompañado en este espacio y pues contar un poco de lo que gira en torno a la medicina laboral. Muchas gracias, Alejandro, a ti. Un saludo de nuevo para todos los televidentes de Antena 4, del programa Activa tu Bienestar y para todo el suroeste antioqueño. Muchas gracias. A ustedes televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio Activa tu Bienestar en esta nueva temporada. Agradecemos al restaurante Sicily por prestarnos sus instalaciones como set de este espacio.
Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que en Antena 4 Jardín, aquí nos vemos.